El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Naturaleza espiritual del culto a Dios. Esa es la temática del día de hoy. Vamos a leer Efesios 1, verso 6 y verso 12. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bien, hemos leído dos textos en la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 6 al 12, y esa es nuestra base bíblica para esta disertación. Repito que la hemos titulado La naturaleza espiritual del culto al Señor. Vamos a introducirnos inmediatamente en unas ideas, unos conceptos que nos van a ir llevando de una manera progresiva a los argumentos centrales de esta disertación, y luego estaremos tratando de extraer de aquí algunas aplicaciones prácticas para vivirlas, para experimentar en nuestras vidas lo que es el poder de la palabra de Dios, y también ofrecer los frutos que Dios espera después de haber estudiado, analizado y conocido todo lo que nos enseña aquí el apóstol San Pablo en estos textos bíblicos. Ese es nuestro propósito final, que nosotros podamos poner en práctica la palabra oída. Dios nos creó para publicar sus alabanzas. Esta es nuestra primera actividad como cristianos. Acercarnos a Dios no es pedir, es dar. Esto es importantísimo. Aquí en estos pasajes el apóstol Pablo, él está revelándonos el propósito por el cual Dios nos creó. Se está refiriendo ahí obviamente a todos los términos de la tierra, a todos los seres humanos. Dios nos creó para alabanza de su gloria, pero también está revelando el apóstol Pablo la naturaleza espiritual del culto, de la alabanza que nosotros rendimos a Dios. Hemos dicho aquí en esta idea introductoria de que cuando nosotros participamos en la adoración pública, o incluso cuando nosotros de una manera privada rendimos culto a Dios de una manera devocional, esto tiene el propósito es de dar. Participamos del culto es para dar, del culto a Dios es para dar. Esta es la conciencia que identifica realmente la naturaleza del culto que se tributa a Dios. Cuando tú y yo participamos de esta dinámica, debemos hacerlo es con la conciencia, con la idea de tributar, de dar, de ofrecer. No es para pedir. Esto lo tiene claro el pueblo hebreo. El pueblo hebreo se acercaba al Señor no es tanto para pedir, aunque había ocasiones en que coyunturalmente ellos lo hacían para pedirle algo a Dios. Por ejemplo, la victoria en alguna batalla, en alguna guerra contra sus adversarios. Ellos pues se acercaban a Dios, consultaban al Señor, pedían la asistencia, la guianza de un profeta y ofrecían sacrificios al Señor, sacrificios de paz, holocaustos. Ofrecían una ofrenda de cualquier tipo al Señor para respaldar el pedido que le hacían al Dios de los cielos. De igual manera nosotros también
Hoy nosotros no ofrecemos animales. Nosotros no ofrecemos nada de estas cosas, ni ofrendas vegetales, ni nada por el estilo. Hoy nosotros hemos sido llamados a tributarle a Dios fruto de labios que confiesan su nombre, alabanzas, cánticos espirituales para la gloria y la honra del Señor. Esta es la misma conciencia que el pueblo de Dios en el día de hoy tiene que mostrar. Al acercarnos a Dios, debemos acercarnos más que todo para dar, para tributar, para ofrecer, y no es tanto para pedir. Con esa conciencia le aseguro que Dios aceptará nuestra alabanza, Dios aceptará nuestros sacrificios, la ofrenda de nuestros labios. Dios la aceptará porque le será grata a sus oídos. El culto cristiano es una serie de actos conjugados, acciones practicadas por los adoradores, y estos son los que le dan verdadera consistencia y significado. Así es. El culto no es solamente el ofrecer cánticos al Señor. No. Hay un tiempo en el que al Señor se le deben tributar alabanzas y cánticos, pero también hay un tiempo en el que se le tributan a Dios ofrendas, ¿sí? Ofrendas. Hoy nosotros, como ya expliqué, no ofrecemos animales, no ofrecemos ofrendas vegetales de harina, de trigo, de cebada, de centeno o de cualquier otra semilla o vegetal. No. Nosotros ofrecemos hoy alabanzas espirituales, cánticos espirituales, el fruto de nuestros labios que confiesa el nombre del Señor. Pero eso no deja dicho que nosotros no podamos contribuir con nuestras ofrendas, nuestro tributo financiero, económico, para que la obra del Señor pueda extenderse y se siga predicando el Evangelio por todas las naciones. Hay gente que cree que cuando el pueblo de Dios se acerca al Señor, cuando la iglesia del Señor se acerca a Él para alabarle, para adorarle, para rendirle culto, esto es solamente un acto espiritual. No, mi hermano, en el momento del culto apropiado, nosotros tenemos que ponernos la mano en el corazón y también en el drill, en el bolsillo, para contribuir con la obra de Dios. Alguien me dirá, pero es que Dios no necesita de nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias, nuestros votos, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Eso es verdad, pero Dios lo que nos quiere a nosotros es dar la oportunidad de que con nuestras finanzas, con nuestra economía, nosotros bendigamos su obra. Ciertamente Él no la necesita, pero para desarrollar, para extender su obra, ciertamente la obra lo necesita. Así es que hay que ser fieles a Dios en esta parte también, porque es tan importante como ofrecerle tributos de alabanza y de adoración en forma espiritual. El culto cristiano está caracterizado por los siguientes elementos. Primero, el servicio litúrgico o adoración pública. Segundo, los participantes del culto. Muy bien. Estos dos puntos son mis argumentos centrales. Estos dos. Lo que aquí estamos expresando es que el culto no solamente tiene estos elementos, sino que tiene estas dos formas. Hay dos formas de tributar a Dios culto. Una de ellas es la que hacemos en forma privada, ¿sí? En forma devocional, en forma íntima, en forma personal. Y la otra forma es la forma colectiva, ¿sí? La forma pública, cuando lo hacemos en congregación. Bien, en ese orden de ideas entonces vamos a enfocarnos en la primera forma, que es el primer elemento que constituye el culto a Dios. El servicio litúrgico o adoración pública. Para entender adecuadamente la idea de servicio litúrgico, se hace necesario, en forma previa de conformidad
con el precepto de adoración propuesto, advertir el uso erróneo que históricamente se ha hecho de la palabra culto. Muy bien. De una manera muy errada, equivocada, a través de toda la historia, la forma de dar significado a lo que es el culto, esto se ha hecho en forma equivocada, porque se ha enfatizado más en definir el culto como una forma de tributar a Dios, alabanza y adoración, pero en las formas externas. Las formas externas. ¿Cómo así? Bueno, es que el culto a Dios tiene doble naturaleza. Una naturaleza espiritual, ¿sí?, que constituye realmente lo que es la adoración. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de adoración, se usa el vocablo treskeia. Treskeia. Treskeia es la forma bíblica, según el Nuevo Pacto, de rendir adoración a Dios. Y la treskeia está enfocada más bien es en el fondo, ¿sí?, espiritual de lo que es el culto y que corresponde con una forma de adoración. El culto es una forma de adoración, una forma, pero además de las formas, ¿sí?, de adoración externa, hay una forma que es interna, ¿sí?, que es espiritual. Es espiritual. Ahora, cuando nosotros nos referimos a la forma externa, nos estamos refiriendo básicamente es a lo que la gente ve cuando nosotros rendimos culto a Dios. Y esto tiene que ver es con lo físico. Esto tiene que ver es con lo externo. La gente por eso a esta forma de rendir culto al Señor, de rendir adoración, no lo define como treskeia, es decir, como una forma espiritual, sino como una forma religiosa, una forma litúrgica. Entonces, hagamos aquí dos correlaciones. La primera, la forma interna de rendirle culto a Dios se llama treskeia. Treskeia. Esto es espiritual. Esto es completamente espiritual. La otra correspondencia que voy a hacer es con lo que la gente ve cuando nosotros adoramos, cuando nosotros rendimos culto a Dios en forma pública. ¿Qué es lo que la gente ve? Las formas externas. A estas formas externas el mundo le llama religión. La religión. O también se le llama liturgia. La liturgia. Todos los actos litúrgicos que nosotros hacemos son externos. La gente lo ve. Son visibles, pero el culto tiene una esencia que es espiritual también, y eso no lo podemos desligar. El concepto de culto público se ha asociado generalmente al acto público de adorar, olvidándose o dejando de lado la dimensión privada de la alabanza. Eso es lo que estamos diciendo, estamos explicando esto. No podemos desligar la forma de adorar al Señor en culto público de la forma de adorar a Dios en una forma íntima, privada y personal, porque en realidad las dos cosas deben estar ligadas, deben estar encadenadas, eslabonadas. La gran mayoría de los hermanos y hermanas han desarrollado el nocivo concepto de creer que con solo asistir al culto público ya han cumplido con Dios y que todo lo que hagan luego de ese cometido no tiene nexo alguno con la adoración. Eso es cierto. Eso es cierto. En la práctica la gente cree que con ir al culto público, al culto congregacional, ya están cumpliendo con la ordenanza de alabar, de adorar, de rendir culto al Señor. Pero no es así. El culto congregacional debe estar también ligado al culto
espiritual, al culto privado, al culto íntimo, al culto personal que nosotros le debemos rendir al Señor. El mismo cuidado doctrinal, conjunto de las enseñanzas de Cristo y los escritores bíblicos, espiritual y ritual que se tiene para con la adoración pública, debe guardarse para la alabanza privada. Lo que somos en lo privado explica y determina nuestra forma pública de adorar. Correcto, estoy totalmente de acuerdo con esto, por eso planteo esta tesis, porque creo que si para rendir culto público a Dios hay que tener en cuenta las ordenanzas bíblicas, de igual manera, para rendirle culto al Señor en forma íntima, en forma devocional, también se debe hacer dentro de un orden. No es de cualquier manera. Algunas personas que hablan, por ejemplo, de que ellos le rinden un devocional al Señor, que ellos hacen un devocional, realmente muchos, con todo respeto, lo digo, no tienen la más mínima idea de lo que es presentarle a Dios un culto devocional, un culto privado. Entonces, esto yo lo confirmo cuando yo lo pregunto. Yo le pregunto a aquella persona, qué bueno que usted hace un culto devocional al Señor. Dígame una cosa, ¿y cómo usted parafraseó el versículo que tomó para hacer su devocional? Y ellos se quedan mirando lejos. Ellos se quedan sin respuesta, en silencio, porque no tienen ni la más mínima idea de que la realización de un culto devocional, de un culto privado, sí, de un culto íntimo al Señor, tiene por lo menos 4 pasos. Y el que les mencioné es el primero apenas. Entonces, para sacar de la ignorancia, ¿sí?, a aquellas personas que no saben cómo es que se hace un culto devocional, quiero decirte cuáles son los pasos que hay que tomar, que hay que realizar para que realmente uno pueda decir, le estoy rindiendo a Dios un culto devocional en el orden de Dios, de una manera correcta. Todo culto devocional, todo tiempo devocional, por lo menos debe oscilar entre 30 minutos y unos 45 minutos máximo. Y tiene 4 pasos específicos. El primero de ellos es que usted debe tomar un pasaje de la Escritura y parafrasearlo. Con sus propias palabras usted va a decir lo que el escritor está diciendo allí en ese pasaje. Con sus propias palabras. Ahora, estas palabras tienen que ser sinónimas, ¿sí? Sinónimas. Por ejemplo, si usted encuentra en el pasaje que dice Dios, pues usted puede parafrasear Dios con el Señor, o ¿verdad? O el Omnipotente, el Altísimo, etc. Ese es el primer paso. Usted tiene que tomar un texto y lo tiene que tomar es como si este texto fuera un espejo en el cual usted se mira, porque el propósito de estudiar la palabra de Dios de una manera devocional tiene ese objeto, que nosotros nos confrontemos con la misma palabra, que la palabra no solamente nosotros la leamos, sino que la palabra nos lea a nosotros. Este es el primer paso. Este método es muy confrontativo, por eso es que algunas personas realmente no lo hacen, porque es que son confrontadas con la palabra de Dios de una manera directa, personal e íntima. Segundo, el segundo paso, le explico algo más. Esto se tiene que escribir. Esto se tiene que escribir. Usted debe llevar lo que se llama un diario devocional. Debe escribirlo. ¿Y por qué, pastor, tengo yo que escribirlo? Porque esto tiene el propósito de que un tiempo más adelante, cuando usted mire sus notas devocionales, usted se va a dar cuenta si es la misma persona que empezó o ha ido progresando o en el peor de los casos está en retroceso. Por eso es que hay que escribirlo y tener su propio diario devocional.
El segundo paso, usted a la luz del pasaje, usted se va a confrontar con alguna falta, alguna debilidad, algún pecado que usted esté cometiendo. Repito, a la luz de ese pasaje. No de lo que dicen otros pasajes de la Escritura, sino el pasaje que usted escogió. Entonces usted tiene que anotar si tiene una debilidad, si usted está fallando en algo, si usted está pecando. Usted tiene que anotar eso. Tiene que anotarlo. Ya sea que usted esté fallando en una, en dos o en tres cosas que el pasaje está revelando. El tercer paso consiste en que usted va a tomar determinaciones personales, ¿sí?, para dejar de practicar lo que está practicando en forma negativa. Ese es el tercer paso. Ahora, si usted anotó 2 debilidades, entonces son 2 determinaciones, 2 decisiones que usted tiene que tomar para renunciar, para abandonar, para dejar esa práctica pecaminosa. Aquí, en estos 2 pasos, el segundo y el tercero, usted no puede hablar aquí en tercera persona. Como por ejemplo, es que el pueblo de Dios, es que la iglesia, es que los hermanos. No, usted no puede escribir de esta manera. Eso es escribir en tercera persona. Usted tiene que escribir en primera persona. Ejemplo, yo reconozco que estoy fallando o que estoy practicando este pecado. Yo reconozco y renuncio que tengo una debilidad. Renuncio a esta debilidad. Confieso que tengo una debilidad en esta área de mi vida, de mi carácter, y renuncio a partir de hoy. Es así como tienes que hacer tu devocional. Tú no estás haciendo un devocional para otros. Estás haciendo un devocional para ti. Te estás confrontando personalmente, de una manera íntima, personal y privada, con la palabra de Dios. Y el cuarto paso es el más fácil de todos, yo lo reconozco. El cuarto paso de un método devocional tiene que ver con una oración. Es una oración en acción de gracias, dando o confesando la victoria sobre esa falta, sobre ese pecado que te ha confrontado la palabra de Dios. Debes escribir esa oración. Es una oración en acción de gracias, confesando tu victoria. De esta manera es que se hace en forma general un diario devocional o un estudio devocional o un culto devocional o privado o personal con el Señor. De esta forma, debe quedar claro que cuando nos referimos al culto, en realidad estamos hablando de los servicios litúrgicos públicos que ofrece una congregación en correspondencia con lo enseñado por las Escrituras para la necesaria edificación de la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Así es. ¿Con qué propósito entonces nos reunimos públicamente para rendir culto a Dios? Es para edificarnos, mi amado hermano, para edificarnos mutuamente. Y esto tiene un alcance no solamente público, no. Cuando tú también realizas un devocional, un estudio devocional, también tú te edificas. Y esto lo puedes comprobar. Cuando tú revisas tu devocional, después de 1 año, 2 años de haberlo empezado y de haberlo escrito, tú te vas a dar cuenta si tú eres la misma persona que hace 2 años comenzó a estudiar la palabra de Dios de una manera devocional o no. Como dije, en el peor de los casos, tú vas a darte cuenta que en vez de progresar, lo que has hecho es retroceder en tu vida cristiana, en tu vida de fe. Por eso es que es importante escribirlo. Por eso es que es importante entenderlo. El culto que nosotros rendimos a Dios en forma colectiva o en forma individual es para nuestra edificación espiritual. En este sentido,
toda reunión debe convertirse en un espacio en el cual se exalte el nombre de Jesús y en el cual también se den las condiciones para considerarnos unos a otros en la enseñanza, la oración y los cánticos, con el propósito de estimularnos al amor y a las buenas obras, de las cuales la más importante es el evangelismo. Mateo 28, 18 al 20 y Hebreos 10, 24. Vamos a escuchar lo que nos dicen aquí los escritores el escritor sagrado de la carta a los Hebreos. Entre tanto, yo te puedo decir, como yo le he enseñado a nuestra congregación, que cuando la iglesia se reúne para tributar culto a Dios, no solamente está obedeciendo lo que dice la Escritura, el mandamiento de congregarnos, ¿sí?, en público. No es solamente obediencia a ese mandamiento. También nosotros estamos dando un testimonio público a la comunidad del Dios a quien adoramos. Es decir, que cuando la iglesia se reúne, para que me entiendas con palabras simples, cuando la iglesia se congrega, cuando tu iglesia local se congrega en público, está dándole testimonio a la comunidad circundante. Estamos cumpliendo la obra o el mandamiento de evangelizar a todas las naciones, empezando, como lo dijo el Señor, por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Hebreos 10:24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así es, entonces ya lo oíste. No es solamente para estimularnos unos a otros, para edificarnos unos a otros, sino también, dice aquí, para dar testimonio, entre tanto que la venida del Señor se acerca. Es entonces un objetivo magno realmente aquí. Porque, repito, no solamente es para tributarle culto a Dios en forma colectiva, también es para dar testimonio y para estimularnos, edificarnos mutuamente. De estos servicios litúrgicos, el más notable, sin lugar a dudas, debe ser el del domingo o primer día, en virtud de que, según las Escrituras, corresponde a la reunión o asamblea seleccionada por el Señor, para que en ella se celebre la cena, en memoria de su cuerpo crucificado y su sangre derramada, como medio para la redención de nuestros pecados. Salmo 118, 24. Bien, entre tanto que leemos este pasaje, quiero decirle a usted que los cristianos nos reunimos el domingo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque ese fue el día en que el Señor se apareció a sus discípulos una vez resucitado. La segunda razón es porque la iglesia primitiva se reunía en ese día, ¿sí?, para partir el pan, para celebrar la cena del Señor, para compartir en comunión unos con otros. Tercero, porque ese fue el día en que se derramó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo del Señor se derramó en una fiesta nacional de Pentecostés, ¿sí?, 50 días después de la celebración de la Pascua. Ese día corresponde exactamente al día domingo, el día domingo. Por eso los cristianos, ¿sí?, nos reunimos el día domingo. El domingo es la primicia de la semana, es el primer día de la semana. Estamos llamados entonces como cristianos a tributarle a Dios culto colectivo el día domingo, por lo menos, aunque en algunas iglesias, como es tradicional, también se dedica un día de la semana, pero no para partir el pan, para compartir la mesa, sino para ofrecer a Dios nuestras oraciones intercesoras y para estudiar la doctrina. Estudiar doctrina. Esto lo hicieron los cristianos primitivos. La iglesia primitiva lo hizo así hasta cuando en el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido. Y entonces ellos pasaron a congregarse en las sinagogas judías. Luego, al final del primer siglo, son expulsados los cristianos de la sinagoga y entonces tienen que congregarse en sus casas hasta cuando finalmente ya ni en las casas lo podían hacer
en sus propias casas por causa de la persecución del Imperio Romano. Y entonces lo hacían a escondidas, en catacumbas, en cuevas, en túneles. Pero al principio esto fue así. Así se congregaron ellos y a estos lugares ellos los escogieron para reunirse. En las sinagogas no se podían ofrecer sacrificios. Por eso, tanto el judaísmo como el cristianismo usó la sinagoga fue para hacer las oraciones y para estudiar la palabra de Dios de una manera doctrinal. Ahora, en el Salmo que vamos a leer, allí está profetizado, ¿sí?, el día en el que los cristianos se iban a reunir para tributar culto a Dios. Escuche cómo dice el salmista: 1000 años antes de que estas cosas ocurrieran, 1000 años antes de que el Señor viniera, se ofreciera en una cruz y resucitara para la gloria de Dios. Escuche cómo dice el salmista. Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día. ¿Cuál día? Ya usted está entendiendo entonces. Sí, es el día domingo. El día del Señor. El día en que estaba profetizado que nosotros, los cristianos, nos íbamos a reunir. Ahora, un judío, aunque sea convertido al Señor, debe seguir observando, debe seguir guardando el día sábado, es decir, el Shabbat. El Shabbat. ¿Por qué? Porque esto fue un mandamiento dado por el Señor específicamente para el pueblo de Israel. El Shabbat era una marca distintiva. Esto los iba a diferenciar de otras naciones paganas. Ellos estaban entonces obligados a guardar el Shabbat. Pero es que aún si ellos son mesiánicos, si un judío es mesiánico, reconoce a Yeshua, a Jesús de Nazaret como su salvador personal, aún así debe seguir observando, debe seguir guardando el Shabbat. Y esto no lo hace menos ni lo hace superior a los cristianos, a la iglesia de Jesucristo. No. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Pablo escribe Romanos capítulo 14, en donde marca un espíritu de tolerancia entre aquellos que escogen guardar el Shabbat o aquellos que escogen guardar el primer día de la semana, el día que estaba profetizado, el día domingo. Léase en su casa el capítulo 14 de la carta a los Romanos y usted va a darse cuenta allí cómo el apóstol dice que no hay distinción entre un día y otro, porque los que lo guardan lo hacen para glorificar al Señor. Segundo, los participantes del culto. Existe otro aspecto fundamental en las consideraciones referentes al acto público de la adoración. Este es la distinción entre aquellas personas que se reúnen para adorar y las personas llamadas por Dios para dirigir o ministrar los actos litúrgicos. Muy bien. Aquí estamos marcando entonces ya no las formas, sino las formas en que se tributa culto a Dios, sino que aquí estamos ahora poniendo de relieve que cuando se hace un culto público, son algunos los llamados a ministrar desde el altar, desde la plataforma pública, y otros son los que están llamados a participar allí en una silla, en una banca, ¿sí? No todo el mundo, el que es llamado para rendir culto a Dios, tiene que hacerlo desde una plataforma, pero sí debe hacerlo desde el auditorio, en donde está él sentado. Debe hacerlo. Hay algunas distinciones. La forma en que las personas ministran en el altar no es la misma forma en la que ministran aquellos que están sentados en una banca y que forman un auditorio. A la hora de brindar adoración pública a nuestro Dios, un estudio minucioso de los capítulos 11, 12, 13 y 14 de la primera carta a los Corintios nos permite concluir que existe una clara diferencia en cuanto a las funciones y a las personas encargadas de ministrar públicamente. La primera distinción se marca en referencia al hecho de que la administración pública, cuando se encuentra reunida toda la congregación, es decir, tanto hombres como mujeres,
compete a los hombres como algo recomendable, más no normativo. Primera carta a los Corintios 11, verso 3 al 10. Vamos a leer este pasaje y mientras leemos este pasaje, quiero acotar aquí que en algunas iglesias cristianas, la administración del culto público se le ha encomendado única y exclusivamente a los hombres. Bueno, he dicho que esto es recomendable. Si usted escucha con atención el pasaje, esto es lo que el apóstol está recomendando. Pero yo estoy diciendo aquí que aunque sea recomendable, no es normativo. No debió ser normativo. Porque estas indicaciones que el apóstol dio aquí tienen un orden temporal. Fue para un tiempo e incluso para un lugar específico. Pero no es normativo, ¿sí?, para la administración del culto y la adoración para todas las edades. Póngale mucha atención. Ahora, lo que estoy aquí comentando es un hecho real. Hay iglesias en donde una mujer no pasa al altar, ni siquiera para presidir una oración. Han sido excluidas y el ministerio de la adoración y la alabanza, la administración del altar ha sido solamente encomendada a los varones, a los hombres. Escuchemos lo que dice el texto bíblico y usted confirma lo que yo le estoy diciendo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Allí lo escuchó usted. El apóstol Pablo aquí está poniendo de relieve el hecho de que Dios creó primero al varón y después a la mujer. Una mala interpretación de estos pasajes ha dado lugar al hecho de que la mujer sea excluida de la administración del culto público en la iglesia. Es una mala administración. Es más, yo lo considero, aquí en mi corazón, lo considero como una herejía. Una herejía que tiene el propósito de excluir a la mujer de todo acto de adoración pública. Aquí está sentado entonces las bases de la administración del culto público, pero es una recomendación. Repito, no son mandamientos apostólicos, ni mucho menos mandamientos de la palabra de Dios. La mujer puede participar. Lo que sucede es que debe hacerlo bajo autoridad. Una mujer en un altar, ya sea que funja como pastora, diaconisa, maestra de la congregación, debe hacer saber que ella no es una rueda suelta, que ella no es una persona que está fuera de la autoridad. No, debe hacer saber que está sujeta a la autoridad de un varón. Pero nunca debe considerarse excluida, ni tampoco debemos excluir a la mujer de la administración de la adoración y el culto público. ¿Por qué? Porque eso iría en contra de la normativa general, del consenso general de las Escrituras. En segundo lugar, es notoria la diversidad de dones y ministerios con que el Espíritu Santo capacita a diversas personas, con el fin de que se desarrollen todas las actividades necesarias para la buena marcha de las actividades. Primera a los Corintios 12, 4 al 11. Así es. El apóstol Pablo enseña aquí que la iglesia, como un cuerpo, que es realmente, es el cuerpo espiritual de Jesucristo. Un cuerpo físico tiene muchos miembros.
y cada miembro tiene funciones específicas. Así en el culto, pues, esta diversidad de dones, esta diversidad de funciones que tienen estos dones debe aprovecharse. Debe aprovecharse para rendir culto a Dios y exaltar el nombre del Señor, ya sea en cabeza de un varón o en cabeza de una mujer. Escuchemos lo que dice el apóstol inspirado. Primera a los Corintios, capítulo 12, versos 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muy bien. Aquí el apóstol es bien explícito, ¿no?, en ratificar lo que he dicho. En la iglesia hay diversidad de dones, y esta diversidad de dones y sus respectivas funciones deben aprovecharse para la edificación del cuerpo de Cristo, para estimularnos los unos a los otros. Esta diversidad constituye una riqueza que hay que aprovecharla. De esta manera, no todos los ministradores han de celebrar los mismos actos, sino que cada quien ha de cumplir con la función para la cual ha sido llamado. Cuando no se atienden estos mandamientos, la edificación del pueblo de Dios no es posible, pues la acción deriva en el desorden y la desunión. En otras palabras, cuando nos reunimos, debe permitirse que, en lo público, oren solo aquellos que han sido capacitados por el Espíritu con ese don. De igual manera, deben enseñar y predicar, en el caso de los sermones, solo los que han sido llamados por Dios a ese ministerio. Lo mismo debe suceder en el caso de la administración de los cantos, las ofrendas y hasta los mismos anuncios. Así es. Cada órgano del cuerpo, cada ministro debe ministrar en lo que fue adiestrado, en lo que fue enseñado, en lo que fue capacitado por el Señor. De esta manera, pues, el culto se hace de una forma ordenada, como dice el apóstol aquí concluyendo. Hágase todo decentemente y en orden, en el orden de Dios, pero también en el orden de la agenda que se haga para ministrar al Señor en público. Todo lo anterior permite, por último, que efectivamente los principios de orden y decencia señalados por la Escritura para el momento en que nos reunimos puedan ser respetados, posibilitándose así la edificación de la iglesia. En relación con esto, por orden, debe entenderse la necesidad de colocar cada acto en el lugar que corresponde, creando una atmósfera de buen acuerdo o concierto. Por decencia, la idea es que todo se realice de forma digna, honesta, respetuosa y de conformidad con la moral cristiana. Concluimos. Para finalizar, diremos que, en nuestra opinión, las posibilidades para la restauración final de la Iglesia de Cristo y junto con esta, de los conceptos de culto cotidiano en la vida de cada cristiano, dependen de la medida en que nos dispongamos a ofrecer la verdadera adoración que Dios espera de nosotros, tanto en el ámbito privado como en el público. Esto dará lugar, en definitiva, al cumplimiento del plan eterno de Dios para con nosotros y para con la humanidad. Amén. Palabras finales de esta disertación. Un día, estos ensayos que nosotros estamos haciendo aquí en forma privada o en forma colectiva,
Esto se va a hacer allá en el reino milenial. En el reino milenial el Señor unificará la adoración de una manera universal. Incluso nos dará hasta un lenguaje nuevo para que nosotros le adoremos en unidad perfecta. Sofonías capítulo 3, versos 8 y 9 ratifican lo que estoy diciendo. Búsquelo en su casa, léalo con todo detenimiento y edifíquese y confirme que lo que has escuchado es palabra de Dios, es palabra de verdad, palabra de fe. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la gracia del Señor sea sobre ti y que el Espíritu Santo te dé cada día mayor entendimiento de lo que significa rendirle culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.